Y estamos en la semana número 13 y iniciando la clase número 37 que no subí el lunes porque quería que tuvieran tiempo de revisar las ayudantías, dado que las subieron recientemente y que probablemente esta semana tengan que hacer el examen parcial número 4. Eh, si no les ha ido bien en los exámenes, no desistan, sigan entregando las cosas. Recuerden que eh, van a haber un par de reposiciones. Entonces, eso les va a ayudar mucho. Y traten de revisar los ejercicios para entregarlos de la mejor manera en la tarea examen. Vamos a iniciar el tema número 5 que vamos a ponerle, bueno, es el, nosotros empezamos al revés. Eh, Ahora comento. Funciones de R en Rn. Estas funciones van a ser las curvas. Nosotros empezamos de manera opuesta a lo que se hace de manera tradicional. En el temario, si lo revisan, se empieza justamente con funciones de R en Rn porque eso da cierta intuición geométrica de lo que se está haciendo, y eso ayuda a construir la derivada para funciones generales de R n en Rm. Nosotros lo que hicimos o lo que hemos venido haciendo es de todo lo que ya conocemos de cálculo 1 tratar de encontrar definiciones que generalicen en cierto sentido a esas definiciones que ya habíamos visto para extender los conceptos estudiados en cálculo de una variable a cálculo de varias variables. Y bueno, ahí ese es el motivo por el cual empezamos a estudiar las derivadas a estudiar las funciones de Rn en Rm y a empezar estudiando las derivadas para esas funciones, generalizando la definición que se vio en cálculo 1. Por supuesto, no tenemos ninguna intuición al momento de qué es lo que significa. Solamente hemos visto que sí, que tienen propiedades, las propiedades que se necesitan al momento, pero ahora con el estudio de las curvas y después con el estudio de las hipersuperficies, vamos a entender un poco mejor qué es lo que significa la derivada, y vamos a ver que es una extensión natural de lo que entendíamos en cálculo 1 como la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto determinado. Bueno, tenemos ya la mayor parte del camino recorrido para aplicarlo a estas funciones. Es decir, hemos estudiado funciones que van de Rn en Rm. Entonces, en el caso particular que vamos a estudiar aquí va a ser tomar n igual a 1 y m igual a n. Y lo que vamos a hacer es encontrar la interpretación geométrica de la derivada para este tipo de funciones y las aplicaciones que hay en este contexto. Entonces, no me quiero entretener demasiado acá, pero bueno, vale la pena dar como una pequeña cosa general de lo que vamos a hacer acá. En cálculo 1, por ejemplo, nosotros aprendimos que una función definida en un subconjunto de R a R es una regla que asigna a cada elemento X de U. Esa regla asigna un elemento f de X en R. Entonces, un único elemento por ser una función. Y esto pertenece a... O sea, todos estos elementos van construyendo un subconjunto de R que es la imagen de la función f. Y eso en general es un subconjunto de los números reales. Entonces muchas veces en esa notación uno usa que la función f va del dominio al rango de f. Probablemente así lo vieron en cálculo 1, donde f es la función y f de x es el valor que toma la función en el punto x. Por supuesto, el x denota cualquier punto. Entonces, si x denota cualquier
punto, precisamente lo que obtenemos es una máquina que nos transforma valores X en otro, en otro número real bajo cierta regla de correspondencia. Entonces, a estas funciones le dieron diversos nombres. Se les conoce como una función, se les conoce también como un mapeo. Entonces, función, mapeo, y esto ya son nombres, me parece que he usado antes. Eh, Transformación también. También les llaman correspondencias. En algunos textos le llaman operadores, etcétera. Entonces todo eso es sinónimo de la misma cosa, pero a final de cuentas es una función, es una cosa que toma elementos de un conjunto y me los manda a elementos en otro conjunto de manera única. Ahora, ¿por qué se le llama operador? Porque en general, si ya llevara un álgebra lineal, un operador es una función que va de un espacio vectorial B a un espacio vectorial W. Entonces, un operador es una función entre dos espacios vectoriales. Entonces, en ese sentido, la F como el R es un espacio vectorial bajo la suma y multiplicación escalar usuales, eh, a la F se le llama un operador en ese sentido. Por supuesto que ese operador es lineal si la función es lineal también. Entonces, pero digamos, en el estricto sentido de la definición de operador, como una función que manda un espacio vectorial a otro, pues la F también manda un espacio vectorial en sí mismo. Entonces toma el espacio vectorial R y lo manda a sí mismo. De la misma forma, las funciones que van de Rn en Rm que habíamos visto, definidas en un subconjunto de Rn, también son un operador porque o manda elementos de un espacio vectorial, en este caso Rn, a elementos en un espacio vectorial Rm. Que en ese caso podríamos decir que un vector lo manda a un vector acá. Y esto, con la notación que ya habíamos visto, pues sabíamos que es una cosa de este estilo. Entonces, en ese estricto, o sea, siguiendo esa definición estricta de lo que es un operador en álgebra lineal, es porque en algunos libros a esas funciones les llaman operadores en general. Nosotros vamos a ver un poquito más sobre eso más adelante. También le llaman una funcional a funciones, a funciones especiales que van de Rn en R. Entonces una funcional toma, digamos, un vector y me lo manda a un número real. Entonces a las funciones de Rn en R, que son las hipersuperficies, muchas veces les llaman un funcional lineal. Por supuesto, hay muchos matices en esos nombres. Y eso lo estoy mencionando acá porque son cosas que vamos a ir viendo eh, en el transcurso de las siguientes 4 semanas, incluyendo esta, que me parece que faltan 4 en total. El semestre tiene 16 hasta donde yo sé, a menos que hayan recortado, pero eso ya le pregunté a Arturo para que me diga, ya que no encuentro información en la página o no la sé buscar, no sé, pero según yo son 16 semanas. Entonces, a lo largo de las 4 semanas que vienen vamos a ir entendiendo cada una de estas cosas. Entonces, en un funcional, la salida, digamos, de la máquina, uno mete un vector y la salida siempre va a ser un número o un valor real. Y un operador, en el caso de un operador, siempre va a ser un vector en el sentido de que ese vector es un elemento del espacio vectorial. En el caso especial de R, pues va a ser un número real también. Entonces, en cierto sentido, esta transformación, digamos, esta función f se puede ver como un operador o como una funcional también. Caso especial de las funcionales en general. Eh, Ahora,
nosotros vimos también que la derivada, así como la definimos, como la d de f en A o la f' en A era una transformación lineal que va de Rn en Rm. Entonces, esta derivada también es un operador. Y además, como esta función, esta derivada la hemos tomado de manera que sea lineal, entonces este es un operador lineal. ¿Por qué? Porque la f' de A evaluado en los vectores, no sé, alfa u más b es alfa f' de A en u más f' de A en b. Entonces es un operador lineal esa derivada. Y si m es igual a 1, entonces esa derivada f' de A también es un funcional. Ahora, ¿qué significa que tanto la función como esto sean funcional? Probablemente no lo veamos aquí, pero son los objetos de estudio del cálculo variacional, por ejemplo, que es una materia que pueden llevar inmediatamente después de haber cursado los primeros tres cálculos. Entonces, por eso es importante todo lo que estamos viendo, porque es el puente a cosas más avanzadas. Y en la forma en la que lo estamos viendo es más sencilla esa transición, para que la puedan hacer por su cuenta o tomando las materias que necesiten. Muy bien, ahora, entonces un operador geométricamente es una regla de transformación, es decir, puede rotar, en ese caso va a estar dado en términos de una matriz, puede escalar, puede derivar, puede integrar. La integral seguramente vieron en álgebra lineal que es un operador lineal también. La derivada, de hecho, esta vieron en álgebra lineal que es un operador lineal también. Entonces, en toda esta discusión que llevamos, desde que empezamos el curso nos damos cuenta que la derivada es el operador lineal fundamental del cálculo de varias variables y del cálculo de una variable en general. Entonces, la derivada va a ser un operador lineal. Y las curvas que vamos a ver en esta sección van a ser herramientas para evaluar esos operadores. Entonces, lo que vamos a hacer más adelante también es definir el espacio dual como el conjunto de todos los funcionales. Entonces, el espacio dual va a ser el conjunto de funcionales realmente, porque van a ser siempre funciones que me van a mandar a un número real. Y vamos a ver que la derivada, de hecho, la derivada es un elemento del espacio dual de Rn. Entonces, dado el espacio vectorial Rn, la derivada es un elemento del dual de ese espacio vectorial. Entonces, si no vieron el dual, no se preocupen, vamos a ver así de manera práctica qué es lo que significa, no tan formal. Entonces, pero va a ser importante porque justamente esos operadores gradiente, divergencia, rotacional son realmente elementos del espacio dual. Entonces, y eso hace la conexión con la geometría diferencial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el gradiente, vamos a ver más adelante que es una cosa que toma funciones diferenciables, si quieren puede ponerse infinito, y me da otra vez una función c infinito. Entonces el operador, que significa que si yo le aplico una función aquí, esto me va a dar una función acá. Entonces, eso no se preocupen, lo vamos a ver con calma, despacio, solamente estoy mencionando el panorama general. Lo mismo la divergencia, el laplaciano también, van a ser operadores diferenciales. Eh, entonces vamos a iniciar con la primera. Estaba pensando qué cosa más decir, pero bueno, eso es a lo que vamos. Y vamos a ver que, por ejemplo, vamos a tener unas cosas especiales que van a ser vectores tangentes
y con esa idea vamos a construir campos vectoriales y luego vamos a ver que los campos vectoriales están relacionados con las derivaciones, vamos a ver qué es una derivación, etcétera. Entonces, primer tema, que de hecho este tema debería de haber estado en la sección anterior, pero junto con junto con la parte de operadores diferenciales como el gradiente, la divergencia, el rotacional, el laplaciano. Y es el motivo por el cual en la tarea había un ejercicio relacionado con eso, pero que les dije que no lo hicieran, que era, me parece que era el último ejercicio. Escribir esos operadores en otro sistema de coordenadas. Entonces lo quité de ahí porque iba a ser mucho. Entonces, creo que el mejor lugar donde ponerlo es acá. Vamos a llamarle estructuras, no, derivaciones, vamos a ponerle. O estructuras algebraicas de la derivada. Derivaciones. Bueno, vamos a empezar con algo. Vamos a empezar discutiendo cosas que ya sabemos, pero reinterpretarlas desde otro punto de vista. Entonces, para empezar, lo que fue la definición del espacio cartesiano. Nosotros definimos en la sección 1, y eso lo tengo aquí abierto el Classroom, que es la definición 1.4.1. Entonces, ahí definimos el espacio, definimos el espacio euclidiano n dimensional, Rn como todas las eneadas ordenadas de números reales. De números reales, el producto cartesiano este de n veces r, como el conjunto de eneadas x1, xn, tales que xi pertenece a r para toda i desde 1 hasta n. Y cada elemento de donde esto está hecho el producto cartesiano n veces. Y cada elemento de Rn dijimos que se iba a llamar un vector. Entonces escribimos el vector sin la flechita. ¿De acuerdo? Entonces, no usamos la notación x flechita, justamente porque el objetivo de esta sección, o de la sección siguiente, va a ser demostrar que un punto y un vector son la misma cosa. Entonces no hay necesidad de diferenciarlo con una línea de vector arriba o sin una línea de vector arriba para decir que es un punto. Lo definimos en ese momento sin flecha por cuestiones de notación, pero la razón profunda es la que he mencionado, que un punto y un vector van a ser la misma cosa. Entonces, de ahí demostramos que Rn con la suma usual y con el producto por escalar es un espacio vectorial. Y es un espacio vectorial real. Entonces, real porque los elementos son tomados en los números reales. Y trabajamos con la métrica euclidiana. Con la métrica euclidiana que le llamamos D2. Entonces, de dos vectores en Rn, pues es la norma de x menos y, la norma 2, y eso es la raíz de x menos y punto x menos y, que es la suma desde igual a 1 hasta n de xi menos yi al cuadrado. Entonces hemos usado esta métrica
Y entonces en muchos libros, ¿por qué menciono esto? Eso lo mencioné en su momento, en muchos libros a toda esta estructura, o sea, si no escojo la métrica, simplemente denotan el espacio como Rn. Pero en el caso particular de que se esté tomando la métrica euclidiana, a ese espacio Rn le llaman el espacio euclidiano n-dimensional y lo denotan como E sub n. Entonces, esto simplemente es Rn con la métrica euclidiana, es exactamente lo mismo. Entonces, en muchos libros como el O'Neill, por ejemplo, que tienen ahí en la bibliografía, al espacio euclidiano le llaman En, pero es lo mismo, es el Rn que hemos estado usando nosotros. Ahora, pudimos haber definido el espacio euclidiano de una forma distinta. Entonces, pudimos haber definido el espacio euclidiano de la siguiente manera. Voy a ponerlo como una definición en esta sección. Entonces, el espacio euclidiano n-dimensional, nosotros le vamos a seguir llamando Rn. Rn es el conjunto de eneadas ordenadas de números reales, exactamente igual que antes. O sea, R cruz, cruz R, exactamente igual que antes. X1 hasta Xn, tal que Xy pertenece a R para toda I desde 1 hasta N. Y a tal eneada, o sea, X que pertenece a Rn, es un punto de Rn. Es un punto de Rn. Ahora, a esta eneada, en este contexto, en el contexto de los puntos, en vez de ponerle X, le llamamos P. Entonces voy a quitar esto simplemente. Lo escribí así porque es exactamente lo mismo. Pi pertenece a R, entonces P pertenece a Rn, es un punto de Rn. Entonces el espacio euclidiano n-dimensional está constituido por puntos, con esta definición 5.1.1. En la definición 1.4.1 dijimos que el espacio Rn está constituido por vectores. Se puede definir de cualquiera de las dos formas. Entonces, con esta definición se demuestra también que el espacio Rn es un espacio vectorial, definiendo la suma como algo que va de Rn cruz Rn a Rn y nos toma un punto, un par de puntos en Rn. Esto nos lo manda a P más Q, sumando coordenada a coordenada. O sea, exactamente igual, pero en vez de llamarle vectores le estamos llamando puntos. Ahora, por supuesto, si yo demuestro que esto es un espacio vectorial, a los elementos de espacio vectorial les tengo que llamar vectores. Les tengo que llamar vectores. Entonces, en esencia, definir esto así en términos de puntos, a la hora de demostrar que esto es un espacio vectorial, a esos puntos les tengo que llamar vectores. Entonces, parece que es una cuestión de notación o de nombre nada más. Pero no es así, y eso es lo que quiero ver. Entonces, alfa P de R cruz Rn, aquí es Rn, a Rn, y aquí igual, un alfa, P, lo mandamos a un punto alfa P, que es igual a alfa por P, que es alfa P1, Pn, exactamente igual que lo que demostramos en esa sección, en aquel momento. Entonces, con esto, Rn es un espacio vectorial.
y sus elementos P se llaman vectores. En esencia, entonces, digamos, decirle puntos o decirle vectores no hace ningún cambio, ninguna diferencia. Claro, porque en la definición 1.41 les llamé vectores y al demostrar que esto era un espacio vectorial, entonces los elementos efectivamente se llaman vectores. Entonces justamente definí los elementos del espacio Rn desde un inicio, sabiendo de antemano que ese Rn iba a ser un espacio vectorial. Entonces, como los elementos son vectores, yo digo que los elementos de ese Rn son vectores desde un principio cuando lo estoy definiendo. Pero ahora, si lo defino de la manera en que lo estamos haciendo en la definición 5.1.1, estoy diciendo que los elementos de Rn son puntos, pero definiendo la suma de puntos como hemos puesto acá, podemos demostrar que es un espacio vectorial. Entonces sus elementos, por la teoría del álgebra lineal, se llaman vectores. Entonces podemos decir, bueno, un punto y un vector es lo mismo ahí, en un espacio vectorial. Sí, sí, lo es. Pero eso va a cambiar cuando tengamos espacios más generales. Entonces, ¿es una ambigüedad? Pues no, no lo es. No lo es. Entonces, lo que aprendimos antes en todos nuestros cursos es que si yo tengo el Rn, entonces voy a poner como si fuera R2. Y entonces puedo tener un punto en Rn que le llamo P1, P2. Entonces este es el punto P, coordenadas P1, P2. Entonces lo puedo ver como un punto o lo puedo ver como con una flecha dirigida desde el origen, que es mi vector P. Eso lo aprendimos. Y en general para Rn. Entonces donde el cero es el punto cero o el vector cero, según como hayamos definido las cosas. Ahora bien, lo que tenemos que demostrar es que, o lo que vamos a demostrar es que en cada punto del espacio Rn hay una copia de Rn. Y entonces esa copia de Rn es isomorfa a Rn. Pero justamente como es un espacio vectorial, esa cosa donde viven los vectores es isomorfa al Rn donde viven. Y entonces un punto y un vector son la misma cosa. Pero bueno, vamos poco a poco. Entonces esa es una de las primeras cuestiones. Ahora, otra cuestión es los numeritos que aparecen aquí. Nosotros sabemos ya mucho sobre funciones que van de Rn a Rm. Sabemos muchas cosas. Entonces, si m es igual a 1, entonces estamos en el caso de funciones reales de variable vectorial, así se les conoce a estas funciones. O hipersuperficies, como vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso, un punto o un vector, vamos a poner un punto P de Rn, lo mandamos a un número real bajo la función. Entonces, esta función solamente tiene una componente. Entonces, en realidad este es f de P1, Pn. Ahora, supongamos que tenemos la familia de funciones xy, una familia de funciones de Rn en R, entonces, donde i va desde 1 hasta n. Supongamos que tenemos esta familia tal que la xy evaluado en el punto P me da el punto P i.
Entonces, estas cosas van a ser las funciones coordenadas o van a ser las proyecciones. Entonces, ¿cómo se ve esto? La xy de P1 hasta Pn punto me va a dar el punto Pi para toda i desde 1 hasta n. Entonces, ¿qué significa eso? Que x1 de P, lo voy a poner así, va a ser P1. x2 de P va a ser P2, etcétera. Y xn de P va a ser igual a Pn. Entonces, estas funciones lo que hacen es extraer la coordenada i. Son funciones lineales y vamos a ver que van a formar la base dual del espacio Rn. Entonces, a estas funciones se les llaman las funciones coordenadas naturales de Rn. Entonces, un punto en Rn con coordenadas P1 hasta Pn en realidad se escribe como una cosa que tiene funciones de Rn en R en sus componentes, o sea, xy de P, x1 de P, x2 de P, xn de P. Entonces, para cada punto de Rn. Entonces, en cálculo, en los cursos tradicionales de cálculo que se llevan en la facultad o si revisan los libros, como el Marsden, como el Zukowski, el Eichholt, etcétera, etcétera, Stuart, el que ustedes quieran, incluso el Apóstol o ¿cómo se llama este otro libro de análisis? El Hasser, todos ellos, en todos esos libros no siempre se hace la distinción entre los números P y las funciones X, Y. ¿Por qué? Porque en Rn todo se confunde, todo está mezclado. Ese es el problema. En Rn todo está mezclado. Pero cuando se tienen cosas más generales, o sea, y la razón de ello la vamos a ir entendiendo poco a poco cuando veamos los vectores tangentes. La razón de ello es que todo está encimado, todo está mezclado, pero cuando tengamos un espacio que no sea plano como el espacio, entonces al decir plano me refiero a que no tiene curvatura, como en R2 una hoja de papel es plana, no está curvada. Entonces por ese motivo se mezcla todo esto y separar, por ejemplo, las componentes, escribirlas como funciones, parece que es más una pedantería que algo necesario, pero cuando se ve en contextos más, cuando se analiza esto mismo en contextos más generales, que son los espacios curvos, que son las variedades diferenciables, entonces estas distinciones son cruciales, para evitar ambigüedades serias. Entonces, si yo pongo esto así, tengo exactamente la misma interpretación, o el mismo, tengo el mismo contenido, pero interpretado de una manera ligeramente distinta. Muy bien, y ahora, antes de pasar a todo eso de los vectores tangentes, en la definición, a ver, aquí es el punto 5, sí. Entonces vimos también la definición 4.5.1, vimos que f era de clase CK, o sea, si teníamos una función f definida en un u de Rn a Rm sobre un subconjunto de u, entonces f es de clase CK en A, significa que, o sea, ese CK de A es el conjunto de funciones de Rn en Rm, tales que todas sus derivadas parciales existen. Las parciales hasta orden K y son continuas. Y luego tendríamos también que la f era c infinito, que eran todas las funciones f de Rn en Rm, si
tiene derivadas parciales de todos los órdenes y son continuas. Y son continuas. Entonces, en este caso de que la función sea c infinito, vamos a decir que la función es suave. Significa es decir, que se comporta muy bien. Ahora, como teníamos en el lema 4.5, el lema 4.5.1, que si f es diferenciable en un punto interior, o más bien, f es diferenciable en un punto interior de u, sí, solo sí. Sí, solo si sus componentes son diferenciables o sus derivadas en A existen para todo j igual a 1 hasta n. Entonces, en otras palabras, lo que decía este lema, o lo que dice este lema, es que la función es diferenciable si solo si sus componentes son diferenciables. Entonces, debido a ello, no es necesario analizar las funciones completamente como funciones de Rn en Rm. Entonces, las podemos analizar como las componentes que son funciones de Rn en R. Entonces, funciones reales de variable vectorial. Entonces, ¿qué significa que existan las parciales de todos los órdenes? Por ejemplo, que f sea ck, vamos a ponerlo así, en Rn, en todo Rn. Entonces, eso significa que las componentes son, más bien así, de Rn en Rm. Esto significa, no, voy a dejarlo así. Eso significa que, o sea, eso pasa así solo si por el lema anterior, las componentes son de clase CK en Rn. Y entonces que sean de clase CK significa que las derivadas de todos los órdenes existan. Entonces, eso significa que para, no sé, j desde 1 hasta n, la parcial de f, perdón, no j, y desde 1 hasta n, la parcial de fj con respecto a x, y existe. Las de segundo orden, estas son las de primer orden. Son las derivadas parciales de orden 1. Las parciales de orden 2 las habíamos visto también, parcial de j con respecto de x, L con respecto de x, y existen. Entonces estas son las parciales orden 2, etcétera. Y además todas estas son continuas. Eso significa que la función sea ck. Entonces todo se reduce a funciones de Rn en R por el lema 4.5.1. Entonces por ese motivo vamos a definir lo siguiente. Eh, bueno, y antes, a ver, sí, aquí me faltó la definición de las funciones coordenadas, como le hago acá. A ver, aquí puse x, y bueno, esto fue la explicación. Entonces vamos a definir, aquí voy a poner la definición. Definición 5.12 primero, se me olvidó, sean x, y funciones que van de Rn en R. O sea, es la definición formal de lo que discutimos acá. Son funciones reales de variable vectorial. Para toda i desde 1 hasta n, tales que para cada punto p de Rn, x, y de p
es igual a pi. Entonces, estas funciones son llamadas, no, estas funciones son las funciones coordenadas. Qué horrible. Son las funciones coordenadas naturales de Rn. O también se les conoce como las proyecciones. Ok, esto en relación con lo que habíamos discutido de esto de aquí. Y entonces esto, después de lo que discutimos acá referente al lema 4.5.1, podemos definir también lo siguiente. Vamos a decir que una función f de Rn en R, que es lo que necesitamos nada más, porque este lema, si ya demostramos, o sea, si tenemos que estas funciones de Rn en R son de clase CK, entonces automáticamente con eso tenemos que una función en general de Rn en Rm también es una función CK, siempre y cuando sus componentes lo sean. Entonces esta función vamos a decir que es diferenciable. Diferenciable. Ahora, el contexto que vamos a usar aquí, por eso estoy definiendo esto, va a ser ligeramente diferente a lo que veíamos antes. Nosotros decíamos antes que la función era diferenciable, sí, solo si el límite, ese límite gigantesco existía, ¿se acuerdan? O la norma de f de x menos f de a menos f' de a en x menos u, norma es menor o igual que epsilon por la norma de x menos a. Entonces, ahora vamos a tener una definición para lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, una función va a ser diferenciable, o también se le llama suave, o también se le llama de clase C infinito, o también se le llama infinitamente diferenciable. Si todas las derivadas parciales de f de todos los órdenes existen y son continuas. Entonces, básicamente, si la función es c infinito, según la definición que habíamos visto en la sección 4.5, si la función es c infinito, entonces eso significa que la función es diferenciable, o que la función es suave, o que la función es infinitamente diferenciable. Entonces, esos van a ser sinónimos. Pero no confundir con la definición de diferenciabilidad que vimos al principio en la sección número 4. Muy bien, ahora vamos a demostrar que ese conjunto C infinito, entonces vamos a decir si, es decir, el conjunto C infinito de R de U subconjunto de Rn a Rm, vamos a llamarle así para las funciones que van de Rn en Rm. Entonces acá digamos, vamos a modificar un poco la notación que habíamos visto acá para diferenciar de las funciones que van de Rn en R con las que van de Rn en Rm. Entonces, si yo tengo esto, este es el conjunto de funciones f de u contenido en Rn a Rm, tal, o sea, estamos redefiniendo lo que habíamos puesto antes. Tal es que f es clase C infinito. O sea, tal que f es clase C infinito en U.
de Rn, que es básicamente la definición que estaba acá. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué significa esto? Que las funciones, la f tiene, todas las derivadas parciales de f existen, o las derivadas parciales de f de todos los órdenes existen y son continuas. Es lo que significa esto de aquí, digamos. Es como un abuso de notación con lo que teníamos acá. Entonces, este conjunto es este. Y el conjunto C infinito de U van a ser las funciones f que van de Rn en R. Tales que f es C infinito en U. ¿De acuerdo? Bueno, lo que vamos a demostrar primero es que este conjunto en general, o sea, y de hecho en particular el CK, es, es un espacio vectorial. Eso es lo que vamos a demostrar primero. Vamos a demostrar que es un espacio vectorial. Entonces, vamos a ponerle el teorema 5.1.1. Entonces, el conjunto C infinito URN, que es el conjunto de funciones de Rn a Rm que son de clase C infinito, es con las operaciones la suma va a ser una función C infinito de URN, C infinito URN a C infinito URN y el producto por escalar que va a ser R cruz C infinito URN a C infinito URN tales que, entonces vamos a definirlo como f más g, o sea, la suma de funciones usual en el punto P es f de P más g de P y lambda f en P va a ser lambda f de P. Es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial real. Muy bien, entonces lo que hay que demostrar es que bajo estas operaciones se cumplen todas las propiedades de espacio vectorial, la existencia del neutro, el inverso, asociatividad, etcétera, etcétera. Las cosas más complicadas de comprobar aquí es que estas operaciones están bien definidas, es decir, que si yo tengo dos funciones C infinito, entonces la suma va a ser C infinito. Y si tengo una función C infinito multiplicada por un real, entonces esa nueva función va a ser C infinito también. Entonces es un espacio vectorial sobre R. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Vamos a demostrarlo. Entonces hay que demostrar, a ver, déjenme ver dónde tengo abierto esto. Ah, se me perdió. Entonces esto para que quede... Ah, se me salió del internet. El Classroom. Donde vimos las propiedades de espacio vectorial para redimirlo acá. Y que quede bien estructurado esto. Continuidad espacio métrico, espacios con producto interno. La unidad 1 será. Sí, la unidad 1, 1.1. Entonces, ¿dónde está espacio vectorial?
Un espacio vectorial. Ah, aquí está. Entonces de la definición 1.14. Entonces, por demostrar que se cumplen las propiedades de la definición 1.1.4. Ahora, ¿se acuerdan que cuando vimos eso yo les dije que en esa definición no agregamos la cerradura? Pero siempre hay que comprobar que las operaciones están bien definidas. Entonces, primero hay que, primero tenemos que comprobar que las operaciones están bien definidas. Entonces, primero eso. Entonces, vamos a dar o sea, vamos a ver qué significa que f sea c infinito. Entonces tenemos f definido en R en U de subconjunto de Rn a Rm. Y entonces la derivada primero. Entonces vamos a, porque es, vamos a ver qué significa hacer c infinito. Entonces significa que todas las derivadas parciales existen. Entonces, para las de orden 1, las derivadas parciales de orden 1, aquí vamos a aplicar ya todo lo que hemos aprendido. De orden 1, entonces tendríamos que tener, entonces para a que pertenece a U, las parciales de orden 1 vamos a tomar un j que va desde 1 hasta n. Entonces, ¿por qué de 1 hasta n? Porque tengo n variables. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer es recorrer después para las derivadas parciales de orden 2 y de ahí tener un índice que me recorra las parciales, las derivadas parciales de orden lo que sea. ¿Se entiende? Porque tengo que ver que sea c infinito. Entonces, si fuera de orden ck, tengo que acabar en las derivadas parciales de orden k, pero al ser c infinito, debo de continuar. Entonces, eso lo voy a marcar con otro índice, pero el índice j, que es para las derivadas parciales de orden 1, está restringido porque tengo n variables en este caso. Entonces, para j definimos, tenemos que dj, o sea, las parciales voy a escribirlas así con la D mayúscula, así que ya sabemos todas las notaciones de esto. df en A es, por definición, df en A evaluado en EJ, por definición, y esta dA es la f' de A evaluada en el vector EJ. Entonces, esta existe y es continua. O existen, porque no solo tengo una, tengo D1, D2, D3, D4, D5 hasta Dn. Entonces estas existen y son continuas. Luego, ¿se acuerdan de la definición de derivadas de orden superior? Entonces ahora sí voy a marcar todas las demás con el índice L. Entonces sea L mayor o igual que 1. Y J1 hasta J sub L van a ser los índices de las parciales de orden. Esta va a ser J1 para las de orden 1, las de orden 2, las de orden 3, pero cada una de esas tiene n variables. Entonces estos índices tienen que ir desde 1 hasta n, que son las variables que tengo para mi función f.
Y este L se va a ir desde uno hasta infinito. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar usando lo que vimos. Déjenme ver en qué parte específicamente vimos esto. Y tuve que cortar. Pero bueno, volvemos a esto. Comentaba, este L es el índice que nos va a dar todas las derivadas parciales de orden arbitrario. Y estos J entonces tienen que estar amarrados a el número de coordenadas que tenemos. Entonces, utilizando la notación que vimos en la parte de derivadas de orden superior, eso lo voy a citar ahora, fue la 4.8, fue el último tema que revisamos, y específicamente la definición 4.8.1. Entonces, usando lo aprendido ahí, tenemos que, vamos a suponer que G de J1, J2 hasta JL es la parcial con respecto a JL, parcial con respecto a JL-1 hasta parcial con respecto de J1 de f de x, existe en una vecindad, o para toda x en una vecindad de radio delta centrada en A para alguna delta mayor que 0. Entonces, si existe la parcial con respecto a JL más 1 de G de J1 hasta JL en A, entonces definimos, que es lo que estoy poniendo lo que decía esta definición. Entonces, si esto existe, definimos la D de JL más 1 hasta D J1 de Fna como la parcial con respecto a JL más 1 de G de J1 hasta JL. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, vamos a aplicar una derivada direccional, o sea, por ejemplo, si ya tengo la derivada direccional de orden 1, aplico el operador de J2 en este caso a esa derivada J1 de f, que va a ser una función g de J1, por así decirlo. Entonces la GJ1 va a ser la derivada con respecto a J1 de f. Y entonces cuando yo derive, voy a tener la derivada con respecto a J2 de la función g. Entonces es como ir repitiendo el proceso, porque ahora esa derivada va a ser una GJ1 J2 y eso lo voy a derivar con respecto a J3, etcétera. Es lo que dice la definición. Entonces, con lo anterior, si vamos a decir f es de clase C infinito, pertenece al conjunto de funciones C infinito de Rn en Rn, sí, para todo L en los naturales y para toda elección de índices J1, JL que están amarrados a las variables que tenemos, la función que manda el punto X a la DJL de J1 de f de x está definida en U y es continuo. Y entonces, y eso es para todo L natural. Entonces, con esta notación
que sea c infinito significa lo que acabamos de poner aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la... ¿Dónde está? Que la suma es una función c infinito. En otras palabras, que las derivadas de esta suma, de todos los órdenes, las parciales de todos los órdenes de esa suma, estén en... existan y sean continuas. Y como la suma de continuas es continuas utilizando el hecho de que f, de que la función f y la función g son c infinito, entonces la derivada de la suma va a ser c infinito también y van a existir, y entonces por lo tanto f más g va a ser una función c infinito también. Entonces lo que quiero decir es que lo que hay que demostrar es que para toda L mayor o igual que 1, para toda N natural, si lo quieren poner así, y toda elección de índices J1 hasta JL, la derivada parcial con respecto a JL, la derivada parcial respecto a J1 de f más g en X es la parcial con respecto a JL, parcial con respecto a J1 de f en X más la parcial de JL con respecto a J1 de G de X. Eso es lo que queremos demostrar, porque como la f es c infinito, entonces todas estas derivadas existen y son continuas. Entonces, esto va a ser una nueva función, y esta función también nos va a decir que las derivadas de g existen y son continuas. Por lo tanto, esto que está aquí escrito existe, y como esto es la derivada de la suma, eso significa que las derivadas de todos los órdenes, las derivadas parciales de todos los órdenes de la función f más g existen, y aparte como cada una de estas es continua, la suma es continua, entonces f más g es las derivadas de orden n son continuas también, y entonces esta función es infinito. Y lo mismo tendríamos que probar para la lambda f, pero eso no lo voy a hacer porque es totalmente análogo a esto que estamos haciendo. Entonces la parte complicada es esta que estamos haciendo ahora. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Por inducción. Entonces, por inducción vamos a demostrar esto. Entonces, para L igual a 1, lo que hay que demostrar es que dj, j sub 1 si le quieren poner, yo se lo voy a quitar porque es la notación que hemos venido usando, de f más g en X es dj de f en X más dj de g en X, ¿se entiende? O sea, aquí realmente tendría que poner que esta es la J1, donde esta J1 va desde 1 hasta n, que son las primeras derivadas, las derivadas parciales de orden 1. Bueno, eso no lo voy a escribir ya. Son las parciales de orden 1. Entonces, pero abusando de la notación voy a quitarle el 1 a este. Y lo voy a poner así. O sea, estamos poniendo j como j sub 1. Donde j va desde 1 hasta n. Entonces, habría que demostrar esto. Eso es cierto porque vamos a ponerle aquí 1 por demostrar que para L igual a 1 se cumple esto. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es cierto? Pues la parcial con respecto a j de f más g en X, por definición, es f más g' en X aplicado al vector EJ. Esto es por definición de derivada parcial. Ahora, la función es lineal, esta cosa es lineal, la derivada es lineal, como lo habíamos definido en el capítulo 4. Entonces eso significa que abre sumas. Entonces, esto es igual. Y de hecho, también tendría que demostrar para lambda f que dj de lambda f de x es igual a lambda por dj de f de x, para demostrar que justamente lambda de f
es una función c infinito, siempre y cuando f sea c infinito, pero bueno. Entonces, como es lineal, esto significa que es f' de x nj más g' de x nj, pero esto por definición es la de j de f en x más la de j de g en x. Entonces, por lo tanto, esto se cumple para j igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, para j igual a 1, para l igual a 1, por lo tanto, para l igual a 1, la ecuación, vamos a llamarle 1, se cumple. Ahora, tenemos que suponer que para L la relación se cumple. Entonces, la hipótesis de inducción nos va a decir que, supongamos que para L mayor o igual que 1, djl de j1 de f más g de x es djl de j1 de f en x más djl de j1 de g en x. Vamos a suponer que eso es cierto para toda x en la vecindad del radio delta centrada en A para alguna delta mayor que 0. Entonces, hay que demostrar que para L igual a L más 1 de JL más 1 de JL de JL menos 1 de JL menos 2, etc. De J2, de J1 de F más G en X es igual a djl más 1 de j1 de f en x más djl más 1 de j1 de g en x. Entonces esto es lo que hay que demostrar. Tenemos que demostrar esto. Entonces para eso vamos a llamarle h de x utilizando la notación que tenemos aquí. Solamente que no le voy a llamar g porque estamos usando la g para la suma y la f también. Entonces voy a poner las correspondientes funciones. Digamos, voy a llamarle h a la funcioncita esta. O sea, si se fijan, si yo tengo una función f, entonces esa función f tiene asociada esta g para escribir las derivadas de esta manera. Entonces f más g va a tener asociada la h, le voy a llamar h grande, pero aquí vamos a estar usando, digamos, la notación a. Entonces vamos a, déjenme lo pongo así. Usando a, entonces ¿qué es lo que tenemos? Sea h de x, la parcial de jl, la parcial de j1 de f más g en x. F de x, que sea de jl hasta dj1 de f en x, y vamos a llamarle g mayúscula de x, a djl hasta dj1 de g en x. Escribir esto mejor. djl hasta dj1 de g en x. Entonces esto es exactamente lo que está aquí para toda x en una vecindad de A para algún delta mayor que 0. Entonces, estamos usando la definición esta. Entonces, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que h de x es igual a f de x más g de x. Esa es la hipótesis de inducción, sería. Entonces, es la hipótesis de inducción escrita en términos de estas nuevas funciones h, f y g. Entonces, por definición, tenemos que la parcial, o sea, por definición esto que estamos usando aquí, que la parcial de jl más 1 de jl hasta dj1 de f más g
en el punto X, lo puedo escribir utilizando esto de aquí como la DJL más 1 de todo esto. Pero todo esto es la H que tengo aquí. De H en X. Ahora, pero H de X es F de X más G de X por la hipótesis de inducción. Entonces, esto es igual a DJL más 1 de F de X más G de X. Entonces, por la hipótesis de inducción es que reescrita en términos de H, F y G. ¿De acuerdo? Solo estamos sustituyendo esta H por esto. ¿Y cómo sabemos que esto es cierto? Pues por la hipótesis de inducción para L mayor o igual que 1. Entonces, usando la linealidad de la derivada, porque ya sabemos que la derivada parcial es una función lineal, justamente por esta propiedad que está aquí. O sea, voy a evitar escribir esto como f mayúscula más g' de x evaluada en e a la j l más 1, etcétera. Al final voy a llegar a que es lineal. Entonces, justamente por la linealidad de la derivada parcial, lo que tengo es que esto es igual a djl más 1 de f de x más djl más 1 de g de x. ¿De acuerdo? Entonces justamente estamos demostrando eso. O sea, esto es igual, digamos, en pocas palabras lo que tenemos es que la derivada de jl más 1 de h en x es igual a djl más 1 de g de f de x, perdón, más djl más 1 de la función g de x. De esa manera. Y eso es lo que queríamos demostrar. O sea, esto en otras palabras nos dice que es djl más 1 de djl, o sea, dj1 de f más g de x es igual a esto de jl más 1 de jl de j1 de f, perdón, aquí no son, aquí ya desaparecen estas, de f más g, que es lo que tenemos aquí justamente. Entonces estamos sustituyendo esto acá, de f en x más de jl más 1 de jl de j1 de g de x, que es justo lo que queríamos demostrar. Entonces, para toda l, por lo tanto, para toda l en los naturales o para toda l mayor o igual que 1, tenemos que djl hasta dj1 de f más g es igual a djl. Esto es porque es para toda x. Para toda x en la vecindad de radio delta centradena. Esto es dj1 de f más djl de j1 en g. Entonces la derivada de orden L, vamos a decir donde L está en los naturales, lo que me da las derivadas de orden infinito. O sea, a ver, vamos a escribir eso. Entonces tenemos este resultado. Vamos a llamarle ecuación 2. Entonces lo que hicimos aquí fue una inducción, y lo que significa esa inducción es aplicar repetidamente el operador de J. Entonces realmente no es complicado si entendemos la notación que vimos en la clase final. No fue la final fue el ejemplo de las transformaciones de Lorentz. En la clase anterior a eso, en la sección 4.8, donde definimos las derivadas de orden superior. Entonces esta es una derivada de orden L, pero aquí como L corre en todos los naturales, pues es la derivada de orden infinito, vamos a decirlo así. Entonces, como f y g son funciones C infinito,
Entonces las derivadas de todos los órdenes existen. DJ1 de F, DJ2, DJ1 de F, DJ3, DJ2, DJ1 de F, etcétera, hasta DJL. Claro, aquí estoy escribiendo usando esta notación, ¿eh? No se me confundan. DJ1, J2 significa DJ1, DJ2. Bueno, puse D2, J2. J2, J1, esto es lo mismo que DJ2 y luego aplicar DJ1, es simplemente la notación. Eso es lo que estoy usando aquí. Entonces lo que me dice esto es que DJL, J... que de hecho pude haberlo usado acá, pero bueno. A ver si quieren vamos a usarla así. Entonces esta es la de orden 1, las parciales de orden 1, luego es DJ2, DJ1 de F son las de orden 2. Y cada uno de estos J's va desde 1 hasta N. O sea, aquí J1, J2 van desde 1 hasta N. Entonces, lo estoy desglosando así para que entiendan un poco mejor lo que está pasando. Luego DJ3, DJ2, DJ1 de F, pues esta es la de orden 3. Parcial de orden 3. Etcétera, hasta DJL, digamos, y de ahí continúa. Hasta DJ1 de F, que es la de orden L, y sigue hasta orden infinito. Porque la L pertenece a los naturales. O L es mayor o igual que 1, como habíamos puesto. Entonces todas estas derivadas y también para la G, DJ1 de G, etcétera, DJL, DJ1 de G, etcétera. Perdón, DJL. Voy a ponerlo. También para la G tenemos que DJ1 de G, DJ2, DJ1 de G, DJ3, DJ2, DJ1 de G, etcétera, está DJL, DJ1 de G, etcétera. Entonces existen y son continuas. Entonces esto implica que DJL, DJ1 de F más G, porque por 2, perdón. Como eso es la suma de estos dos, entonces estas derivadas existen. Existen. Es decir, DJ1 de F más G, digamos, esta es una notación abreviada para todas estas derivadas parciales. J2, J1, de J1, de F más G, etcétera. Entonces, todas estas derivadas parciales de orden L. Y luego sigue, existen y son continuas. ¿Por qué? Porque, entonces, pues, DJL, DJ1 de F son continuas, o sea, existen y son continuas. Para toda L en N, o para toda L mayor o igual que 1, como había puesto. Y DJL, DJ1 de G existen y son continuas para todo L mayor o igual que 1. Entonces, y suma de continuas es continua. Entonces, el D, ya no voy a poner todo esto extendido, ya simplemente voy a poner esto, el DJL, DJ1 de F más G, existen. Creo que ya lo había puesto acá. Sí, voy a poner así, existen. Y esto lo que prueba es que suma de continuas es continua, entonces estas existen y son continuas. Por lo tanto, F más G es C infinito de URM. Entonces, eso significa que la suma está bien definida, porque si doy una función aquí, dos funciones F y G, entonces la suma
sigue siendo una función infinita. Entonces esta suma está bien definida. Y lo mismo pasa con la otra. Entonces, análogamente, eso ya no lo voy a hacer, pero lambda g también es, perdón, lambda f, la función c infinito en URM. Y luego lo que había que probar, lo que habría que probar son todos los, las propiedades de la definición 1.14. Entonces ahora resta probar, resta demostrar que cumplen las propiedades que era de la definición 1.1.4. Entonces, por ejemplo, la asociatividad. Tendríamos que demostrar que f más g más h es lo mismo que f más g más h. Entonces, ¿cómo demuestro esto? Pues tengo que evaluar las funciones en un punto. Entonces f más g más h la evalúo en el punto x. Entonces esto por definición de suma, esta f más g es una función. Entonces esta función más esta es lo mismo que tener f más g de x más h de x por definición de suma. Y esto de aquí sería también por definición de suma f de x más g de x más h de x. Entonces como Rn es un espacio vectorial y todas estas f de x, g de x y h de x, esa g me salió horrible, f de x, g de x, h de x ya son cosas que están en Rm, entonces cumplen las propiedades de espacio vectorial, en particular esta que es asociativa. Entonces esto es f de x más g de x más h de x, y ahora por definición de suma esto es f de x. Entonces primero definición de suma aquí, g más h de x, y esto por definición de suma porque esto es otra función, me queda f más g más h, todo evaluado en x. Y como esto es para toda x en u que está contenido en Rn, esto implica que f más g más h es lo mismo que f más g más h, y análogamente las restantes, las propiedades restantes. Entonces, por lo tanto, c infinito, o sea, las funciones que van de u de Rn a Rm, es un espacio vectorial. Sobre R. Entonces esto probablemente venga en la tarea solamente para obligarlos a revisar. Muy bien. Ahora, ¿qué otra estructura tiene este conjunto? Este conjunto va a ser muy importante. Va a ser muy importante cuando ustedes estudien, si es que estudian esas cosas. Si estudian la formulación algebraica de la geometría diferencial. Entonces, porque eso, como vamos a ver más adelante, eso va a definir derivadas, por ejemplo, unas cosas que van a ser derivaciones, que es como se llama esta sección, que van a ser algo abstracto, que van a cumplir ciertas propiedades. Y entonces algebraicamente van a ser unas funciones o unos operadores que cumplen ciertas propiedades y nada más. Pero claro, tenemos la interpretación geométrica por el otro, por otro lado. Entonces vamos a estudiar un poquito más que este conjunto de las funciones c infinito de Rn a Rm. Entonces estas cosas van a ser un álgebra. Entonces este conjunto es el espacio de funciones suaves con valores en Rm. ¿Por qué? Porque es el conjunto, como lo habíamos definido. Ese c infinito
es el conjunto de... ¿Dónde está? De funciones de Rn en Rm tal que f sea infinito. Entonces, por definición, una función c infinito se dice que es diferenciable, es una función suave. Entonces, c infinito de urm es el conjunto de todas las funciones suaves con valores en Rm. Ahora, si m es igual a 1, si m es igual a 1, voy a tener el conjunto c infinito de u, r, que eso se va a denotar como c infinito de u o c infinito de Rn. Entonces, eso va a dar otra estructura, va a ser otra estructura y ese conjunto va a tener va a ser un módulo. O sea, el, el C infinito va a ser un módulo en este espacio, sobre esta álgebra. Entonces ahí viene esa cuestión. Tenemos que ver, o sea, ¿por qué va a ser importante esto? Porque en este objeto fundamental es donde van a vivir los campos vectoriales que vamos a definir más adelante, y sobre esos campos vectoriales actúan los operadores diferenciales. Y todo eso es la base de la geometría diferencial. Entonces voy a definir lo que es un álgebra, para que se vaya entendiendo, porque aquí lo dije así muy, muy rápido, sin escribir nada. Pero lo dije así porque es lo que vamos a revisar ahora. Entonces, definición 5.1.4. Un álgebra sobre un álgebra A sobre un campo K es un espacio vectorial A sobre K con una multiplicación. Con una multiplicación que va a estar definida como una función que va de A cruz A al conjunto A, tal que si yo tomo dos elementos de aquí, o sea, A y B, eso me lo manda a A por B, tal que cumple las siguientes propiedades. Número 1, que A por B por C es lo mismo que A por B por C. Número 2, que A por B más C es lo mismo que AB más A por C. Aquí no debería de ponerle el puntito pero bueno, no se lo pongo porque es multiplicación normal. Entonces, como notación, simplemente lo dejamos así. Si quieren, sin ponerle el punto. Tiene que cumplir también que A más B por C es igual a A por C más B por C. ¿Por qué estos dos? Porque no necesariamente voy a tener conmutatividad aquí. Entonces tengo que ver que se cumpla de ambos lados esta distributividad. Y lambda A por B es lo mismo que lambda A por B para lambda en R. Entonces si además resulta que A por B es igual a B por A, entonces el álgebra es conmutativa. El álgebra es conmutativa. Vamos a ver cómo vamos de batería. Está bien. Es una álgebra conmutativa si A por B es igual a B por A. Entonces hay que ver una observación. Entonces el conjunto que vamos a ver que es un álgebra no es este. Este C infinito de URM no es álgebra. ¿Por qué no es un álgebra? Porque no hay una manera natural de multiplicar funciones vectoriales. Es decir, pues no hay manera. No hay una manera, vamos a ponerle. No hay una manera natural
de multiplicar funciones vectoriales. Es decir, se reduce al caso de multiplicar vectores. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Porque estas son f's que van de u de rn a rm. Entonces las imágenes, recuerden, son vectores f1 de x1 xn, f2, etcétera, hasta fm de x1 xm. Entonces si yo quiero tener un álgebra, tengo que definir un producto sobre el espacio vectorial. Pero en este caso el espacio vectorial, las que son las funciones, me lo va a mandar a un vector también. Y ahí no puedo multiplicar porque no tengo una forma de multiplicar vectores, como ya habíamos mencionado al principio del curso. Entonces esta cosa no es un álgebra por ese motivo. O sea, hacer esto sería tener f y g en c infinito de u de rm, y entonces f de x y g de x serían vectores en rm, pero ahí no tengo manera de multiplicar. Entonces, pero si en vez de tener rm tengo r, c infinito de u, r, que esto se va a denotar simplemente como c infinito u o c infinito rn. Entonces, en este caso, si yo tomo dos funciones f y g en c infinito, funciones reales, entonces al evaluar en x ambas funciones, eso me va a dar un número real. Y en r sí tengo la forma, sí tengo manera de multiplicar cosas. La multiplicación usual, de hecho. Entonces, en general, si el codominio, y de hecho, y Rn no es un Rm no es un álgebra. Por ese mismo motivo, o sea, no era un grupo bajo la multiplicación, ¿se acuerdan? Eso está relacionado con esto, porque no había un producto de vectores. Entonces, en general, si el codominio es un álgebra, entonces sí funciona. Entonces, la cosa funciona. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si tengo que f y g pertenecen a c infinito y en vez de ser las funciones que van de Rn a Rm son las funciones que van de Rn al espacio de matrices. Entonces, en este caso las matrices sí son un álgebra, pueden demostrar que es un álgebra, que cumple con esto. Entonces son un espacio vectorial y, y va a ser un álgebra no conmutativa. El producto de matrices no es conmutativo. Entonces las funciones f en x y g en x van a ser matrices. Y entonces en este espacio de matrices sí podemos multiplicar esas matrices con una regla, de manera que ese conjunto va a ser un álgebra, aunque no va a ser conmutativa, pero va a ser un álgebra al fin y al cabo. Entonces, siempre y cuando el codominio de estas funciones sea un álgebra, digamos, aquí ya estamos entrando en otro tipo de cosas que habría que ver qué significa que tenga una función que va de Rn a un espacio de matrices, por ejemplo. Pero siempre que sea un álgebra, entonces yo puedo hacer que ese conjunto sea un álgebra también. Pero si no, como es el caso de este Rn, no hay forma. Y entonces el que sí tiene que ser es cuando n vale 1. Cuando m vale 1, perdón. Entonces el conjunto que va a ser un álgebra es este c infinito de u. Entonces, ese va a ser nuestro siguiente teorema. Es el segundo de esta sección, si no me equivoco, sí. Teorema 5.1.2. Sea u su conjunto de Rn. Vamos a tomarlo abierto, que es lo mismo que si tomamos un punto interior en u. Entonces, el conjunto c infinito de u, que voy a volver a escribir aquí, son las f's que van de Rn a r, tal que f es c infinito. Es un álgebra conmutativa sobre R. Entonces, con el producto
con el producto definido de la siguiente forma, que vaya de C infinito U cruz C infinito U a C infinito U, perdón, tal que si aplicamos en un punto f por g en x es igual a f de x por g de x, la multiplicación usual. Entonces, demostración. Entonces, primero lo que tenemos que hacer antes de ver, o sea, ya sabemos que como C infinito de URM es un espacio vectorial, entonces para m igual a 1, C infinito de U es espacio vectorial. Es lo primero que tenemos que ver para demostrar que algo es un álgebra. Ahora, la multiplicación tiene que cumplir las propiedades 1 a 4 y en este caso estamos diciendo que es conmutativa, entonces también tiene que cumplir la conmutatividad. En ese sentido, pues si demostramos la conmutatividad primero, entonces tenemos que probar solamente 2 o 3. Porque si demuestro 1, la siguiente es consecuencia de la conmutatividad. Entonces, es un espacio vectorial. Y tenemos que ver que la multiplicación está bien definida de nuevo. Es decir, que si tenemos f y g en C infinito de U, entonces por demostrar que f por g también es una función C infinito en U. En otras palabras, lo que hay que demostrar es que que f por g tiene derivadas parciales, es decir, que f por g tiene derivadas parciales de todos los órdenes y que son continuas. Eso es lo que habría que ver. Pero eso ya lo demostramos. O sea, si f y g, digamos, si demostramos que la parcial con respecto de j de f por g es dj de f por g más f por g dj de g, entonces si demostramos que esto se cumple, automáticamente como estas derivadas parciales existen, van a existir las derivadas parciales de acá, de f por g. Entonces si existen las parciales de f y de g, van a existir las parciales de f por g. ¿Por qué? Porque la g y la f existen siempre y este producto va a existir, y como la f y la g son continuas porque es c infinito, entonces como función de orden cero, pues es las funciones f y g mismas. Si es C1, entonces las parciales son continuas, existen y son continuas. Si es C2, las parciales de segundo orden existen y son continuas. Entonces en este caso, las parciales de todos los órdenes existen y son continuas. Entonces producto como G, F son continuas por ser elementos de C infinito, en el caso especial de la derivada de orden 0, entonces derivar con respecto de orden 0 de G, pues la misma función por definición. Entonces producto de continuas es continua, y entonces la derivada de primer orden de este sería continua, y después utilizando un argumento similar que no voy a hacer a lo hecho en el teorema anterior, demostraríamos que las parciales de todos los órdenes existen y son continuas también. Entonces vamos a demostrar, una vez explicado lo que tenemos que hacer, vamos a demostrar esta identidad que está aquí. Entonces sea x en u fijo, vamos a decir. Entonces por definición, dj de f por g en x es el límite cuando t tiende a 0
es el límite cuando t tiende a cero de la función, en este caso f por g, evaluada en x, más t veces ej, por definición de derivada direccional, menos la función que es f por g, evaluada en el punto, en este caso x, sobre t. Ahora aplicamos la definición del producto. Entonces esto va a ser igual a el límite cuando t tiende a cero. ¿Por qué utilizamos esta definición de producto? Porque con este producto tenemos que ver que está bien definido justamente. Entonces no puedo agarrar otro, tengo que agarrar este, que es el que estoy definiendo en el teorema. Entonces esto es igual a f evaluado aquí por g evaluado aquí, según la regla que tenemos acá. Entonces es f evaluado en x más t ej por g evaluado en x más t ej menos f de x por g de x sobre t. Y ahora vamos a sumarle un 0. Vamos a sumarle que le tenemos que sumar, tenemos que poner y queremos factorizar la f de aquí. Entonces hay que poner un f de x más t ej por por g de x. Entonces esto va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 de f de x más t ej por g de x más t ej menos f de x más t ej por g de x más f de x más t ej por g de x menos f de x por g de x. Entonces estamos sumando un 0. Todo esto dividido entre t. Y esto va a ser igual al límite cuando t tiende a 0. Y aquí factorizamos la f de x más t ej. Entonces esto por g de x más t ej menos g de x sobre t. Y luego vamos a tener, bueno, todo esto más g de x por f de x más t ej menos f de x sobre t. Entonces me queda de esta manera. Ahora, como la f y la g son continuas, el límite de este producto nos queda como, cuando t tiende a 0, nos va a quedar f de x por el límite cuando t tiende a 0 de g de x más t ej menos g de x sobre t, más g de x, porque esta no depende de t, esta depende de t, entonces ahí calculamos el límite del producto, nos queda f de x, que el límite del producto es el producto de los límites, entonces sería límite cuando t tiende a 0 de f de x más t ej, y como esa función es constante, entonces me queda f de el límite cuando t tiende a 0 de x más t j, digamos si lo quieren hacer súper formal, eso tiende a x y me queda el f de x de aquí por el límite cuando tiende a 0 de esto. Esta g de x no depende de t, entonces sale del límite por el límite cuando t tiende a 0 de f de x más t ej menos f de x sobre t. Y esta es la derivada direccional de g, entonces esto me queda f de x por dj de g de x más g de x por dj de f de x. Entonces demostrando justamente la identidad. Bueno, y esto por definición de producto pues es f por dj de g, porque esta dj de g es otra función, evaluado en x, más g por dj de f evaluado en x, y esto por definición de suma es f por dj de g más g por dj de f en x, y como esto es para toda x en u, entonces esto nos dice que dj de f por x es igual a f dj de g más g por dj de f. Entonces esta propiedad es cierta.
para toda U. Entonces lo que me dice esto nos dice que ¿dónde estaba? Aquí. Ahí. Entonces, esto dice que existen las derivadas, las parciales de orden 1 de f por g y son continuas. Entonces, ¿por qué? No lo voy a escribir, ya lo expliqué. Porque producto de continuas es continua. O sea, como, a ver, voy a ponerlo. Pues, como fg son c infinito de u, entonces parcial j de f y parcial j de g existen en una vecindad de el punto A. Entonces, existen y son continuas. Y ahora, como en particular f y g digamos la derivada cero, esto me dice que la f y la g existen y son continuas también. Entonces producto de continuas es continua y suma de continuas es continua. Y entonces por 1, vamos a llamarle aquí 1 en este contexto. Entonces por 1, esto me dice que la derivada j de f por g existe y es continua. Entonces, si se dan cuenta, no es nada complicado, simplemente es engorroso por la notación. Entonces, ahora, para yo decir que f por g es de clase c infinito, tendría que calcular ahora la parcial j2, parcial j1, en vez de llamarle j, le llamo j1 porque voy a tomar más, de f por g. Y entonces ver que esta existe, pero ¿eso qué es? Aplicar el dj a este. Entonces, haríamos lo mismo que en el caso anterior, haciendo una inducción, y la demostración es exactamente, prácticamente la misma, similar. O sea, tendría que poner que las derivadas de J1, J2, J3, etcétera, de f por g se pueden escribir en términos de las parciales de f y las parciales de g de cualquier orden. Entonces, lo que voy a poner aquí es que haciendo inducción, que este sería el caso para L igual a 1, haciendo inducción. Como en el teorema anterior, 5.1.1, entonces este sería L igual a 1, este caso. Entonces luego supongo que vale para L mayor o igual que 1 y luego tengo que demostrar que vale para L más 1. Entonces todas las derivadas de todos los órdenes, todas las derivadas parciales, todas las derivadas parciales de f por g existen y son continuas, por lo cual f por g es c infinito en u, es decir, el producto está bien definido. Entonces siempre la parte engorrosa es comprobar que el producto que nos están dando está bien definido. Usualmente cuando uno trabaja estas cosas, pues uno trabaja y ve que quiere definir un producto y justamente definir ese producto es como la demostración de que el producto está bien definido, porque uno no puede definir un producto que no haga lo que tiene que hacer. No sé si me explico. Pero bueno, y habría que demostrar las propiedades 1 a 4 y conmutatividad de la definición anterior de álgebra, que es 5.1.4.
5.1.4. Entonces, creo que no vamos a acabar este tema en esta clase. Pero bueno, faltan un par de cosas. Bueno, cierro con esto. Entonces, habría que demostrar eso de la definición 5.14. Entonces, por ejemplo, conmutatividad. Y el resto es análogo. Entonces vamos a poner sea x que pertenece a u. Entonces, por demostrar, bueno, más bien, por demostrar que tengamos f y g y h. Entonces vamos a tener sean f y g y h c infinito de u. Más bien, déjenme borrar esto. Entonces sean f, g, h c infinito en u. Por demostrar que f, no, perdón, pero quiero demostrar conmutatividad. Entonces sean f y g en c infinito de u. Entonces, por demostrar que f por g es lo mismo que g por x. Entonces, para demostrar esto tengo que hacerlo punto por punto, porque es lo único que yo sé hacer. Creo que se me va a acabar la batería, sí. Es lo único que yo sé hacer para evaluar las funciones. Entonces, ahí está. Entonces, sea x que pertenece a u. Entonces tengo que f por g en x, eso por definición es f de x por g de x, porque así está definido el producto. Así está definido el producto. Entonces es f de x por g de x y que con el puntito. Pero ahora estos ya están en R. Entonces, f de x y g de x están en R. Y R es un espacio conmutativo. Se tiene conmutatividad. Los reales son conmutativos. Entonces esto es igual a g de x por f de x. ¿Sí? O sea, lo estoy mencionando. Si lo llegan a ver en el examen tienen que poner. Eso es porque f de x y g de x son números reales. Y en R se vale la conmutatividad. Entonces esto los conmuto. Luego otra vez por definición de producto. Acá era definición de producto. Tengo que esto es g por f de x. Y entonces como esto es para toda x en u, esto implica que f por g es lo mismo que g por f. Y el resto se hacen de manera análoga. El resto de manera análoga. Muy bien. Entonces esta estructura permite multiplicar funciones de manera suave. Es decir, permite usar la regla de Leibniz, permite tratar a las funciones como objetos algebraicos. Y eso es la base para definir derivaciones y operadores diferenciales.